Mi querido Rafael Polán, pues es un tema apto para niños, sin duda. La historia de San Nicolás. A ver, cuéntanos por favor la historia de San Nicolás. Fer. Vamos a hablar de un tema que muchos confunden porque, fíjense, primero se habla de San Nicolás, que fue un santo muy generoso con los niños, que incluso reparte toda su fortuna por andar haciendo regalos. Y bueno, él vivió en Medio Oriente. Ahora hablamos de él, ¿no? Pero bueno, se habla de un San Nicolás. Y luego justo me acaban de escribir, ahí estaba Santa Claus. Y Santa Claus sabemos que vive en el Polo Norte, premia a los niños buenos, algunos, que no puede con todo el mundo, a niños de otras partes del mundo, incluso del país, son otros personajes, los que dejan regalos. Pero bueno, para donde llega Santa, Santa usa su traje rojo, tiene su barba blanca, y aquí es donde muchos se confunden, porque muchas personas le llaman San Nicolás a Santa Claus. Y ese es un error muy común. Hombre, incluso en Navidad tú puedes seguir, Fer, el trineo de Santa Claus en Google y ver por dónde va. Entonces, pongan en Navidad Santa Tracker para que vean cómo y por dónde va Santa. Porque también hay que dormirse temprano ese día, Fer? Ujú. Que luego el pobre no puede avanzar porque los niños no se duermen. Bueno, y esto es lo que muchos confunden, que los llaman con el mismo nombre, Fer. Y Santa y San Nicolás son personas distintas. Digamos que San Nicolás es el que inspiró a Santa Claus a repartir regalos y a hacer feliz a los niños. Miren, vamos a ver la historia de San Nicolás y ahorita aclaramos unos rumores de Santa, que ahí lo teníamos, Fer, ahí lo hubiéramos pescado, pero miren, San Nicolás, en este entonces, Nicolás, nace alrededor del año 270 después de Cristo, en una ciudad griega de Asia. Y él venía de una familia muy adinerada. La historia cuenta que su papá era un comerciante que cubría varias rutas que iban por el mar Adriático. Y le iba muy bien al papá. El papá quería que Nicolás se dedicara a los negocios como él y que hiciera dinero. Pero la mamá tenía un hermano sacerdote y la mamá quería mandar a Nicolás con su tío para que lo instruyera en asuntos de fe. Entonces, desde pequeño le enseña acerca de religión, le hablaba de Dios, y al final ni el papá ni la mamá van a tener gran influencia en Nicolás porque llega la peste y por andar ayudando gente, los dos papás pues murieron, ¿no? Y entonces él se queda con una gran fortuna, pero huérfano. Y esto es muy duro, porque él, 10 12 años, llega a la conclusión de que hay cosas que pobres y ricos van a vivir por igual. Que hay situaciones claro, que sufran los ricos. Si a ellos les ha ido bien toda la vida, que sufran. El que está de ese lado dice, no, o sea, nada puede evitar ciertas cosas. Y mi dinero solo sirve si lo uso para hacer feliz a otros. Y entonces, en lugar de seguir dividiendo a la gente, él usa su fortuna para unir a la gente. Empieza a repartir su fortuna entre los pobres. Y aquí surgen muchas historias, Fer. Que San Nicolás de pronto le regaló unas monedas de oro a unas niñas para que ya no tuvieran que trabajar. Otras que unas jovencitas no se podían casar por no tener dote. Y una noche aparece en su casa un saquito con monedas. ¿Qué hacía San Nicolás? Pues aventar por la chimenea las monedas o los regalos y la gente ponía sus calcetines a secar en la chimenea. ¿No? Los trabajadores, bueno, los habitantes de ciertas casas en general. Y a veces, pues las monedas que aventaba rebotaban y caían en los calcetines que la gente colgaba en las chimeneas. Y bueno, se va haciendo toda una historia alrededor de San Nicolás. Viaja por muchos lugares. Sabemos que se va a Egipto. Sabemos que se va a Tierra Santa Fer. Y termina en la ciudad de Mira. Y ahí había un problema. El obispo de Mira ya era un hombre viejo, ya se sentía cansado, pero no sabía pues a quién dejarle su lugar. Y los religiosos que lo rodeaban no lo querían, el puesto. Y entonces él dice, miren, vamos a dejar las cosas en manos de Dios. El próximo hombre que entre por esa puerta, Dios nos va a mandar un hombre bueno, hay que tener fe. Y lo instruimos para que ocupe mi lugar. Y en ese momento entró Nicolás en este entonces. Y así fue como se fue acercando al obispo, eventualmente toma su lugar y se toma muy en serio su labor como protector de la fe. Y él manda a destruir algunos templos romanos que había en la ciudad de Mira, ordena que pues, no hay que seguir abiertamente el culto a los dioses paganos, y el emperador de Roma no se toma muy bien esto, y ordena que encarcelen a Nicolás.
A ver, de hecho, el emperador ordena que encarcelen a todos los cristianos en general. Bueno, pero a él se lo llevan, Licinio se llama el emperador. No lo tratan muy bien, Fer, lo encierran ahí en una celda, acusado de no adorar a los dioses romanos. Y de pronto el cuñado del emperador le quiere quitar el trono. Y empieza un periodo interesantísimo, que es una especie de guerra civil entre dos cuñados que quieren el trono de Roma, y se detiene la persecución contra los cristianos. Y al final, el emperador pierde el trono, su cuñado se queda como nuevo emperador, y ese cuñado, Fer, algunos de ustedes lo han de conocer muy bien, se llamaba Flavio Constantino, apodado Constantino el Grande, el primer emperador cristiano, el que hace que el cristianismo sea la religión oficial. Y bueno, así es como nuestro protagonista logra salir de prisión, porque se deja de perseguir a los cristianos, y él sigue ayudando sobre todo a los niños. De hecho, cuando Constantino organiza el concilio este famoso, San Nicolás es parte del concilio. Y bueno, San Nicolás muere el 6 de diciembre de 1345 y es nombrado santo. Y en Oriente se le conoce como San Nicolás de Mira, y en Occidente es San Nicolás de Bari, porque sus restos están ahí. Los salvaron de una invasión, se los llevaron a una ciudad italiana, Bari, y ahí están los restos de San Nicolás. ¿Por qué les cuento esto? Porque él se vuelve una figura muy admirada en muchas regiones de Europa, en Rusia, en Grecia, en Alemania, en Holanda. Y en Holanda nos vamos a detener, Fer, porque son los holandeses cuando llegan al Nuevo Mundo los que se llevan el culto al que ellos llaman Sint-Nicolás o Sinterklaas. Y cuando los holandeses pues empiezan a arraigar sus costumbres en otro continente y fundan ciudades, Nueva Ámsterdam, por ejemplo, bueno, a Nueva Ámsterdam se van a llevar estas tradiciones. Por ejemplo, ellos creían y creen en Krampus. Krampus es un personaje que era la contraparte, el que castigaba, el que le dejaba un carbón a los malos. Un personaje tétrico, pero bueno, la historia de este Sinterklaas se arraigó tanto que incluso cuando Nueva Ámsterdam cambia de dueños, cuando los holandeses la pierden y los ingleses la rebautizan como Nueva York, ya en las crónicas, que a ver, Fer, Nueva York, si estamos hablando ya de Nueva York, ya es historia moderna. Y ya empieza a ver en estas crónicas modernas pues los relatos de un personaje inspirado en San Nicolás, al que los ingleses, en lugar de Sinterklaas, llaman Santa Claus. En 1823, en el Sentinel de Nueva York, se retrató un avistamiento de Santa Claus y se le describe como un hombre con trineo, con rasgos como los que conocemos. El Sentinel dice rasgos como de un gnomo. Es una nariz chatita, bonachón, que por alguna razón está repartiendo regalos la noche del 24 de diciembre. Oye, Fer, esto es historiografía pura, porque fíjense cómo Hombre, usando la investigación no, histórica no, no, bueno, estamos impresionados. concluimos que son dos personajes diferentes y con pruebas, Miren, hay un historiador canadiense, Fer, que se llama Jerry Bowler. Jerry Bowler tiene un libro donde viene la investigación sobre Santa y San Nicolás. Y él cuenta que a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, la Navidad en Inglaterra, en algunas colonias norteamericanas, claro, había perdido el sentido religioso. Es más, se convierte en una celebración un tanto violenta, dicen las crónicas. La gente se emborrachaba, asaltaban a los ciudadanos y rompían en las iglesias, atacaban a los migrantes, atacaban a la gente de color. Y es cuando empiezan los avistamientos de Santa Claus, que según este historiador, emulando a San Nicolás, busca cambiar el significado de la fiesta y empieza a repartir regalos. Y entonces la gente ya está esperando en casa, ya no está saliendo a hacer, vaya, la fiesta se vuelve familiar, Fer. El significado cambia. La gente empieza a recordar de nuevo por qué nos reunimos el 24. No es para quejarnos, no es para pelearnos por los terrenos, no es para agradecer, es para celebrar. Y la gente olvida el importante significado de esa noche. Y por la razón que ustedes me digan, que de pronto dice, ay, claro, voy a ver a pura gente hipócrita, por la razón que tú quieras, la gente se vuelve a unir. Y hay gente que dice, ay, si nada más somos amigos en Navidad y todo el año peleado. Ese es el significado. Eso es lo que buscaba, que la gente olvidara, aunque sea un día, por el pretexto que quieras, aunque sea un rato, que recordaran la dicha que es estar juntos.
Y bueno, podemos resumir, Fer. San Nicolás fue un santo, un obispo que vive en Oriente, y otro es Santa Claus, que se inspira en San Nicolás, que está casado, que vive en el Polo Norte, que tiene sus ayudantes. Y mira, Fer, voy a terminar con algo que muchos me preguntan también, porque dicen, ay, no es cierto, Rafa. Yo vi en internet que el traje de Santa lo inventó una compañía de refrescos. ¿Coca-Cola? Ah, ándale, esa, Ajá. esa. Y por eso usa esos colores. ¿Habías escuchado eso, Fer? Que el traje de Santa lo había inventado esta marca. Pues no, la verdad no. Más bien, como que pensé que primero era Santa y luego Coca-Cola, pero pues no sé, Es que ¿es cierto? así fue, Fer. Es como tú dices, pero mucha gente cree que es al revés. Y les voy a decir con dos pruebas históricas. En 1809, un escritor norteamericano, Washington Irving, publica un libro sobre la historia de Nueva York, Knickerbocker's History of New York. Y ahí habla del intercambio cultural. Y hay una parte donde se describe un avistamiento de Santa Claus. Años después, en la revista Harper's Weekly, un señor llamado Thomas Nast ya lo retrata con su traje rojo, 70 años antes de la campaña de Coca-Cola. Que la campaña de Coca-Cola dura de los 30 hasta los 60. Fue de un dibujante llamado Harold Sundblom, que ya había visto la imagen de Nast de Santa Claus y utiliza los mismos colores, pero no tiene nada que ver. Una historia interesante, Fer, una historia interesante que nos deja un mensaje bonito. No esperes todo, no esperes a tener todo para disfrutar a la vida, para disfrutar a tu familia. Ya tienes tu vida, ya está tu familia para disfrutarlo todo. Ah, Y qué a veces nos bonito. olvidamos eso. Qué bonito eso que estás diciendo, ¿eh? Es que son los mensajes que tenemos que recibir. Pero, ¿sabes qué? Todo el año. No solamente Sí, cuando estamos en posadas. Es como festejar a la madre el 10 y los otros 364 días nada más le estás dando en la madre todo el tiempo. O sea, no. Hay que sí. vivir la vida mucho más sencilla, más simple, sin tanta especia, ¿no? Sin tantos sabores que luego nada más te aturden. O sea, pian Observar pianito, exacto. lo que nos rodea y Te quién mando nos un rodea. abrazo, te mando un abrazo. Gracias por este año. Gracias, mi Mi Fer, un querido beso. Rafa. Gracias.